Hola a todos, bienvenidos a este video donde exploraremos dos procesos fundamentales tanto en la ingeniería como en la vida cotidiana, el taladro y el roscado. Vamos a comenzar explicando qué son. El taladro es un proceso de mecanizado que utiliza una herramienta llamada broca para crear agujeros cilíndricos en materiales como metales, maderas, plásticos y más. Por su parte, el roscado se encarga de formar o cortar roscas en una superficie. Estas roscas pueden ser internas como en una tuerca o externas como un tornillo y son claves para unir piezas de forma desmontable y reutilizable. Pero, ¿por qué son tan importantes estos procesos? En la ingeniería, el taladro es esencial para fabricar piezas precisas, ensambles y componentes que necesitan agujeros para insertar tornillos, pasadores u otras piezas, mientras el roscado es indispensable para garantizar uniones seguras y prácticas, esencialmente en maquinaria, vehículos, estructuras y herramientas. En nuestra vida cotidiana, los taladros son aliados en procesos de bricolaje, reparaciones domésticas y construcción. Seguramente alguna vez has visto o utilizado un taladro para colgar cuadros o reparar un mueble. Y el roscado, aunque menos es visible, esté presente en herramientas, sistemas de plomería, electrodomésticos y hasta en simples uniones como las tapas de botella. Partes y funcionamientos del taladro. Ahora que entendemos su importancia, vamos a desglosar cómo funciona un taladro y cuáles son sus partes principales. Primero definamos en sí qué es un taladro. El taladro es una herramienta diseñada para crear agujeros precisos mediante un giro de una broca a una alta velocidad. Las partes principales del taladro son base. Es la base o soporte principal de taladro que proporciona estabilidad durante la operación. Usualmente está hecha de hierro fundido para reducir las vibraciones y garantizar un trabajo preciso. Columna es una estructura vertical que conecta la base con el cabezal. Permite ajustar la altura y posicionar correctamente la herramienta para diferentes tamaños de pieza. Cabezal. Aquí se encuentra el motor y los engranajes que transmiten la potencia al husillo, asegurando que la broca gire con la fuerza necesaria. Husillo es el eje rotatorio donde se monta la broca. Este es responsable de transmitir el movimiento giratorio al material. Mesa de trabajo. Es una superficie ajustable donde se coloca la pieza que vamos a perforar. Algunas mesas pueden inclinarse o moverse en una altura para adaptarse a diferentes ángulos o tamaños de trabajo. Motor. Es la fuente de potencia del taladro. Dependiendo del modelo, puede ser eléctrico, neumático o incluso hidráulico. Broca. La herramienta de corte intercambiable que hace la perforación. Hay diferentes tipos de broca según el material y el propósito del agujero. Contexto histórico y aplicaciones actuales. Hablemos un poco de su historia. El taladro a través de los tiempos. 5000 años. Uso de herramientas primitivas como el arco de perforación. Edad Media. Aparición del taladro manual con diseño mejorado. Siglo XVIII. Primeras máquinas de perforación industriales impulsadas por vapor. Siglo XX. Aparición de los taladros eléctricos y posteriormente los taladros CNC controlados por computador. La evolución del roscado. Siglo XV. Leonardo da Vinci documentó diseños de tornillos en sus cuadernos. Siglo XIX. Estandarización de las roscas gracias a Joseph, quien introdujo el sistema de roscas unificadas, revolucionando la producción industrial. Hoy en día, tanto el taladro como el roscado tienen aplicaciones en múltiples sectores. Los taladros son indispensables en construcción, fabricación de maquinaria, reparación de componentes y montaje de estructura. Por otro lado, el roscado es clave en la industria automotriz, aeroespacial, plomería y diseño de maquinaria, donde la precisión y la resistencia son esenciales. En esta ocasión le hablaremos sobre qué es un taladro. Un taladro es una herramienta eléctrica o manual diseñada para perforar agujeros en diversos materiales como la madera, metal, plástico, concreto, entre otros. Funciona haciendo girar una broca, que es una herramienta de corte a alta velocidad para crear un orificio.
Existen diversos tipos de taladros, cada uno con características y aplicaciones específicas. Taladro manual. Este taladro es operado a mano y es ideal para trabajos ligeros en madera o en plástico. Taladro de banco. Este está fijo a una mesa y ofrece una mayor precisión para trabajos pequeños y medianos. Taladro de columna. Este es de mayor tamaño y potencia y es utilizado en la industria para perforar metales. Taladro portátil o inalámbrico. Este taladro es mucho más versátil, ideal para trabajos en casa o en lugares sin acceso a electricidad. Taladro percutor. Este taladro combina la perforación y la percusión y es perfecto para materiales duros como el concreto. Taladro atornillador. El taladro atornillador es especializado en atornillar y desatornillar. Taladro CNC. Este es automatizado y es programable. Es utilizado en la industria para trabajos de alta precisión. Aplicaciones. Construcción. Perfora agujeros para anclaje, insertar muebles, etc. Carpintería. Crea agujeros para tornillos, bisagras, etc. Metalmecánica. Perfora piezas metálicas para ensamblaje. Automotriz. Trabajos de reparación y mantenimiento. Bricolaje. Diversos trabajos en el hogar. Ahora les vamos a hablar un poco de los procedimientos de seguridad al utilizar un taladro. Primero le hablaremos sobre el equipo de protección personal. Para el uso de este taladro se debe tener en cuenta la seguridad. Por esto existen unos equipos de protección personal que están formados por gafas de seguridad, guantes, tapones para los oídos, calzado de seguridad. También se debe hacer una inspección del taladro. Hay que verificar que esté en buen estado y que la broca esté afilada y bien sujeta. Sujeción de la pieza. Se debe asegurar la pieza a trabajar con una mordaza o tornillo de banco. También se debe tener unas precauciones al cambiar las brocas. Apagar y desconectar el taladro antes de cambiar la broca. Debemos evitar sobrecargas. Seleccionar la broca adecuada para el material y no forzar el taladro. También hay una verificación de que el taladro esté en muy buen estado y que la broca deba estar acorde al material a trabajar. Ventilación. Trabajar en un lugar bien ventilado. Y por último, pero no muy menos importante, se debe tener en cuenta una buena conexión eléctrica. Utilizar extensiones en buen estado y conectar al taladro a un toma con tierra. Debes tener en cuenta también un buen mantenimiento, el cual se trata de limpiar y lubricar el taladro regular. A continuación, la explicación sobre ajustes y tolerancias en operaciones. A continuación, la explicación sobre ajustes y tolerancias en operaciones con el taladro. El proceso de taladro es fundamental en la fabricación de piezas, ya que permite crear agujeros de precisión en diversos materiales. Sin embargo, para obtener resultados óptimos es necesario ajustar los parámetros, tales como la velocidad del husillo, tipo de broca y el ángulo según el corte del material a perforar. Como primera recomendación, la velocidad del husillo. Esta es fundamental para el taladro, ya que influye en la vida útil de la broca y la calidad del agujero. La velocidad se ajusta dependiendo del material que se va a perforar, porque para materiales blandos como madera o plástico se recomienda una velocidad alta. Esto se debe a que los materiales son fáciles de cortar y no generan demasiado calor, por lo que una velocidad alta permite realizar el trabajo de manera más eficiente.
Para materiales duros como el acero y metal, se debe reducir la velocidad. Esto es porque al taladrar materiales duros se genera más fricción, lo que puede causar recalentamiento en la broca y su desgaste prematuro. Por lo tanto, una velocidad baja ayuda a mantener la broca en buen estado. Además, hay una fórmula general para calcular la velocidad del corte. Esta se basa en el diámetro de la broca y la velocidad del corte, asegurando así que la perforación sea eficiente y se evite dañar el material o la herramienta. Como segunda recomendación, tenemos el tipo de broca. La elección de la broca también es crucial para el éxito de una operación con el taladro. Hay diferentes tipos de brocas y estas están diseñadas para perforar materiales en específicos. Por ejemplo, la broca de acero rápido es una broca de uso general, adecuada para materiales como el metal, plástico y madera. Su versatilidad la convierte en una de las más utilizadas. Brocas recubiertas de carburo. Estas brocas son ideales para materiales duros, como el acero inoxidable. El recubrimiento del carburo permite mantener la rigidez y la resistencia al desgaste de altas temperaturas. La siguiente broca es la broca de punta de tungsteno. Se usa principalmente para perforar materiales duros como el concreto o ladrillo, donde se requiere una broca capaz de soportar el impacto y la fricción. La última broca es la broca escalonada. Son brocas diseñadas para ampliar agujeros o perforar de manera precisa en una amplia gama de diámetros. Como tercera recomendación, el ángulo del corte. Este también varía según el material que se taladra. El ángulo adecuado asegura que la broca corte de manera eficiente sin generar excesivo calor ni dañar el material. Para materiales como el acero, un ángulo de 118 es el más recomendado, ya que proporciona un buen equilibrio entre el corte y durabilidad de la broca. Para plásticos, el ángulo ideal sería 90 grados, ya que se reduce la probabilidad de que el material se derrita o se agriete en el proceso del taladro. Para materiales como el aluminio, un ángulo de 135 es el más adecuado, ya que reduce el astillado y permite que el corte sea más limpio. A continuación, importancia de mantener tolerancias dimensionales precisas. Pero primero que todo debemos tener en cuenta que la tolerancia en un corte, en un taladro, se refiere a la diferencia aceptable entre dimensiones reales de la pieza y dimensiones específicas diseñadas en un plano. Bueno, la importancia de mantener una tolerancia dimensional precisa abarca ensamblajes perfectos. Las piezas deben encajar correctamente, lo que es esencial para la fabricación de maquinaria o estructuras. Como segundo, la reducción de rechazos. Asegurar que las piezas tengan dimensiones correctas reduce rechazos en la producción, lo que mejorará la eficiencia y disminuirá costos. Prevención de defectos funcionales. En aplicaciones como componentes hidráulicos o sistemas de sellado, unas malas tolerancias pueden causar fugas o fallas funcionales. A continuación, ejemplos prácticos para ajustar en diferentes materiales. En materiales como madera se recomienda una velocidad alta. Por ejemplo, 3000 revoluciones por minuto con una broca estándar de acero rápido, ya que la madera es un material blando y se corta fácilmente. Para el aluminio se usa una velocidad media de aproximadamente 1500 revoluciones por minuto y una broca con un ángulo de 135.
la cual reduce el astillado y proporciona un corte más limpio. Para materiales como el acero, se pide una revolución mínima a unas 600 revoluciones por minuto. Además, se utiliza una broca de carburo y refrigerante para dispersar el calor generado durante la perforación, ya que el acero es un material duro y produce mucha fricción. Lo siguiente a exponer es la importancia del roscado en la ingeniería, pero primero que todo debemos saber qué es un roscado. Un roscado es un proceso esencial para crear surcos en superficies internas y externas que permiten la creación de una rosca. Esta rosca es fundamental para ensamblar piezas de manera confiable, como el casco de tuercas y tornillos. Métodos de roscado. Hay dos formas de realizar el roscado: de manera manual a través de un uso de machuelos o terrajas que permiten crear el roscado manualmente, y el método mecanizado utilizado con tornos, fresadoras y roscadoras automáticas. Un siguiente, la importancia del roscado. El roscado tiene varias ventajas que son claves en la fabricación de componentes y ensamblajes. La primera ventaja es el ensamblaje desmontables y reutilizables. El roscado permite unir piezas de manera firme, pero también facilita la reutilización de esta con un desmontaje, lo cual es crucial para el mantenimiento de maquinaria y equipos. Como segunda ventaja tenemos la eficiencia económica. Cuando las piezas roscadas se desgastan o fallan, pueden ser reemplazadas sin necesidad de fabricar nuevas piezas, lo que reduce costos en la producción. Como tercera ventaja tenemos la confiabilidad. Las roscas están diseñadas para soportar cargas mecánicas especificadas, asegurando que las piezas no aflojen ni fallen bajo tensión mecánica. A continuación, algunas de las aplicaciones del roscado en la industria. Como primer ejemplo tenemos la industria automotriz, donde se utilizan tornillos y pernos roscados. Estos se utilizan para el ensamblaje de motos y otras estructuras automotrices. En la industria aeroespacial, en, en este sector las roscas son esenciales para unir paneles y componentes críticos, garantizando la seguridad y confiabilidad de las estructuras. En la plomería, en sistemas de tuberías, las roscas NPT son utilizadas para asegurar El taladro uniones eléctrico es una de las herramientas y más evitar útil, fugas de utilizada agua o tanto por gas. electricistas, mecánicos y En carpinteros, entre otros electrodomésticos, los oficios. tornillos y los En este pernos video estaremos dando detalles de sus piezas y funcionalidad. Esto nos ayudará tanto a conocer cómo utilizarlo, sus partes que los componen, incluso repararlo si es necesario. Empezamos por el mandril. Es la pieza que sostiene de manera rígida el row. Este puede aflojar y apretar dicha pieza para sostener las broca o mechas de diferentes diámetros. El row es la parte del mandril que sujeta la herramienta para mantenerla firmemente en su lugar. El selector. Con este botón selector, dependiendo el tipo de taladro, podemos cambiar la dirección de giro del mandril, la velocidad o forma de taladrar, ya sea que se requiera tipo martillo o taladro normal. Un engranaje es un tipo de mecanismo que tiene dos o más ruedas dentadas que se utiliza para transmitir potencia mecánica de un componente a otro. Si las dos ruedas son de distinto tamaño, la mayor se denomina corona y el menor piñón. Un engranaje sirve para transmitir movimiento circular mediante el contacto de ruedas dentadas. Exactamente es la utilidad que se le da al integrarlo al taladro eléctrico. El estator es la parte fija de una máquina rotativa y uno de los dos elementos fundamentales para la conversión electromecánica de potencia, siendo el rotor su contraparte móvil.
Un fan cooler básicamente se encarga de la refrigeración del motor evitando así su calentamiento por revoluciones o por exceso de trabajo. Los ejes de motores eléctricos son diseñados bajo un criterio de rigidez estática que permite mantener las tolerancias en el entrehierro y una operación alejada de las frecuencias naturales. Los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamientos más habitual y son especialmente versátiles. Tienen una baja fricción y están optimizados para un nivel de ruido bajo y baja vibración, lo que permite altas velocidades de giro. Una bobina de campo es un electroimán utilizado para generar un campo magnético en una máquina electromagnética, típicamente una máquina eléctrica giratoria, como un motor o generador. La armadura o armazón. Es la parte de la máquina, motor o generador, que incluye las bobinas o devanados principales portadores de corriente. En los motores de DC y en la mayoría de los motores de AC el propósito del conmutador es asegurar que la corriente que fluye a través de los devanados del rotor esté siempre en la misma dirección y que la bobina adecuada en el rotor esté energizada con respecto a las bobinas de campo. Las escobillas son una de las partes fundamentales en el funcionamiento de un motor eléctrico. Se pueden definir como el elemento que ejerce de conexión eléctrica entre la parte fija y la giratoria dentro de un motor eléctrico, rotor. Interiormente estas portas escobillas tienen un resorte que se mantiene presionando hacia afuera, empujando las escobillas mientras se van desgastando. El interruptor de gatillo es un interruptor que se activa apretando un gatillo y generalmente está montado en un mango con empuñadura de pistola. Esas serían las partes más importantes de esta útil herramienta, vamos a unirlas nuevamente todas para ver su funcionamiento en conjunto. Las conexiones para este taladro serían como se muestra en esta animación, claro que dependiendo del tipo de taladro esto puede variar. Si presionamos el interruptor podemos observar que nuestro taladro gira hacia la izquierda. Lo que vamos a hacer es cambiar su dirección haciendo girar primero el selector. Como pueden ver cambiamos también su dirección de giro hacia la derecha. Bien colegas, eso es todo por este video. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre los tipos de roscas y sus características. En primer lugar tenemos la rosca métrica. Como características tiene que sus medidas son en milímetros, es identificada por el diámetro mayor y el paso. Tiene un ángulo de filete de 60 grados y sus aplicaciones son estándar, internacional y en maquinarias y estructuras en todo el mundo. También tenemos la rosca Whitworth. Características son que es usada en el sistema inglés medida en pulgadas. Tiene un ángulo de filete de 55 grados. Tiene un perfil redondeado para mayor resistencia y sus aplicaciones son en la industria vitránica y tuberías. Tenemos también la rosca NPT, National Pipe Treat. Característica es rosca cónica para tuberías. Sello hermético al ajustarse sin necesidad de juntas adicionales. Tiene un ángulo de filete de 60 grados. Sus aplicaciones son en el sistema de plomería y conexiones de gas y fluidos. Otros tipos de roscas como las ACME, perfil trapezoidal con ángulo de 99 grados, usadas en tornillos de potencia para transmitir movimiento. Rosca trapezoidal, similar a ACME, pero con ángulo de 30 grados, usadas en husillos para maquinaria pesada. También les voy a hablar sobre las herramientas y procesos para realizar roscas. Herramientas para roscado. Tenemos los machuelos que sirven para crear roscas internas como las tuercas. Tenemos varios tipos de machuelos. Machuelo manual, de máquina y de roscar progresivo. También tenemos las terrajas que sirven para crear roscas externas y funcionan sujetándose en un portaterrajas. También tenemos las máquinas roscadoras. Estas optimizan el proceso en piezas grandes o de alta precisión. Son usadas en producción en serie y para tuberías. Los procesos para realizar una rosca. Proceso manual. Se usan machuelos y terrajas. Los pasos son: primer paso, se perfora un agujero inicial con el diámetro adecuado. Segundo paso, se coloca el machuelo o la terraja. Tercer paso, se gira la herramienta aplicando el lubricante.
La del mecanizado, máquinas como tornos, fresadoras o roscadoras. Los pasos son: configurar la máquina con las herramientas correctas. Segundo paso, programar las dimensiones de la rosca. Tercer paso, ejecutar el proceso automáticamente. Para el cálculo de roscas tenemos unos parámetros básicos. El diámetro mayor, que es el diámetro externo de la rosca. Tenemos el segundo paso, que es la distancia entre los filetes consecutivos. Y como tercero tenemos el ángulo de perfil del filete según el tipo de rosca. La fórmula para hallar el diámetro del agujero sería distancia Bueno amigos, en la este distancia video me menos gustaría repasar las funciones y los usos de una herramienta que se usa bastante en el taller, que es el taladro eléctrico. No es muy compleja de usar, pero nunca está de más repasar ciertas cosas para que no se nos olviden y trabajemos de manera profesional y segura. Así que vamos al grano y les voy a mostrar de la manera más clara posible las distintas características de esta herramienta. Por lo general, los taladros traen tres funciones. Tenemos una serie de números aquí en esta abrazadera que se gira, que refiere a la potencia del torque del taladro. Después les voy a mostrar en la práctica cómo funciona esto. El segundo modo vendría a ser el máximo torque del taladro. No sé si se dan cuenta, pero ahí hay una figurita que aparece una broca. Esa, cuando el taladro está puesto en ese modo, significa que el taladro está ejerciendo el máximo torque, es decir, la máxima fuerza de giro. Y luego tenemos el modo martillo, que es opcional en algunos taladros. Yo les recomendaría que si van a comprarse un taladro, cómprense un taladro que tenga estos tres modos: modo martillo, embrague y el modo normal, que es el máximo torque. Ahora, ciertas características que traen estos taladros: por lo general 2 velocidades, eso es lo más común. Hay algunos pocos que traen una sola velocidad y otros que traen 3 hasta 4 velocidades. Por lo general, los taladros traen 2 velocidades y se cambian aquí arriba. Tenemos el modo 2, que es el modo rápido, y el modo 1, que es el modo lento. ¿Cuál es la gran diferencia entre estos dos modos? Es que si queremos meter una broca bien grande, con buen diámetro, por una madera dura, por ejemplo, vamos a necesitar más torque y menos velocidad. Es decir, que el taladro va a sacrificar la velocidad de giro por más potencia de torque. Otra característica de estos taladros es este botón que ven ustedes aquí al lado, que es para cambiar simplemente el sentido del giro. Si lo apretamos con el pulgar, avanza hacia adelante, y si lo apretamos acá con el índice, gira hacia el otro sentido. Por último, tenemos aquí las baterías de litio, que es una tecnología que ha mejorado mucho en estos últimos años, así que también recomendación. Quizás son un poco más caros estos taladros inalámbricos que los que se enchufan, pero se van a dar cuenta, si están trabajando mucho en el taller, la cantidad de tiempo que se ahorra por la comodidad de andar trayendo esto en la mano y no tener que enchufarlo porque los cables molestan, etc. Así que también hagan el esfuerzo económico, porque se nota mucho el tiempo que se ahorra cuando se trabajan con herramientas inalámbricas, sobre todo en estos taladros. Y por último tenemos aquí el mandril, que es donde va a ir sujetada la broca. Se abre hacia un sentido y se cierra hacia el otro. Súper fácil, nada muy complejo. Así que pasemos ahora a las demostraciones. Voy a primero partir mostrando cómo funciona el sistema de embrague que traen estos taladros. Los números del embrague de este taladro llegan hasta el número 22. Entonces voy a partir metiendo tornillos en el número 1 y después me voy a ir saltando un par de números para que vean la diferencia en la potencia del torque. Tuvimos un pequeño problema porque estos tornillos son demasiado delgados y al taladro se le hace muy fácil meterlos. Entonces no podemos hacer la demostración de los distintos torques porque llegamos al número 6 y simplemente con el número 6 el taladro era capaz de meter los tornillos hasta el fondo. Entonces me voy a cambiar a estos tornillos más grandotes que se llaman tirafondo. Para eso voy a usar este dado. Ya, ahora sí.
partamos de nuevo entonces con el número 1. Llegó hasta ahí nomás. Ahora vamos a pasar al número 6. No sé si se alcanza a ver ahí en la cámara, pero con el número 6 entró un poquito más profundo. Ahora vamos a pasar al número 14. Ahí ya llegó el tirafondo casi a la mitad, en el número 14, y todavía nos queda hasta el número 22. Vamos a pasarnos al tiro, al número 22, a ver si es capaz de meterlo completamente. Y efectivamente fue capaz de meterlo hasta adentro. Y ahí, como podrán ver, con el máximo torque el tirafondo entró hasta adentro. ¿Para qué usar esto? Bueno, cuando estamos haciendo trabajos que requieren mayor precisión, este embrague resulta bastante útil. Por ejemplo, si no queremos pasar de largo y partir nuestra madera, o meter tornillos más pequeños, podemos usar los números del torque para lograr ese control y esa precisión. A continuación voy a hacer un par de agujeros con unas brocas de espada para madera, para mostrarles la diferencia que hay de torque entre la velocidad número 1 y la velocidad número 2. Como les dije anteriormente, menos velocidad, más torque, mayor velocidad, menos torque. Aquí tenemos una tabla y la broca de espada de 1 pulgada y 1 octavo. Voy a poner el taladro en el modo de máximo torque, que aquí en la figura donde aparece una broca. Y voy a intentar hacer el primer agujero en la velocidad rápida, a ver si se la puede. Si se la puede en la velocidad rápida, voy a cambiar a una broca más grande para exigirle aún más al taladro, hasta que falle en la velocidad rápida, para así pasar al torque lento y mostrarles, perdón, a la velocidad lenta y el torque potente, para mostrarles la diferencia. Bueno, claramente no fue capaz, llegó hasta ahí nomás, debido a que estamos en la velocidad rápida. Ahora voy a cambiarme a la velocidad lenta, a ver si es capaz de hacer un agujero en esta tabla de roble. Y se la pudo sin problema, con una de estas brocas que exigen bastante torque, así que muy bien. Pasó la prueba y creo que quedó claro la diferencia de las velocidades y la potencia del torque. Muy bien, entonces para nuestra última demostración vamos a usar el modo martillo, que nos va a servir, o modo percutor, que nos va a servir para taladrar piedra, cemento, ladrillo, superficies duras, para hacer agujeros por lo general en las paredes, para colgar cuadros, meter tarugos, luego un tornillo. Necesitamos este modo. Si se dan cuenta, ese sonido es un golpeteo interno que, además de estar girando, el mandril está golpeando así. De esa manera la broca para cemento o para piedra va entrando, girando, sacando material y además golpeando. Es importante para usar este modo siempre con brocas para cemento o para piedra o para ladrillo. A mí ya me ha pasado, por estar trabajando rápido o sin mucha atención, haber tomado una broca para metal o para madera y haberla usado contra el cemento, que es la receta más rápida para arruinar ese tipo de broca, así que ojo con eso. Ahora voy a ir a buscar al taller ese tipo de broca y se las voy a mostrar para que no se confundan en el futuro. Y aquí está la broca para cemento. Si se dan cuenta, tiene este color metálico tipo aluminio y en la punta no tiene filo. Entonces por eso podemos deducir que es una broca para cemento, para que no nos equivoquemos. La vamos a poner aquí en el taladro y voy a sacrificar un rinconcito de mi radier acá en la terraza para mostrarles cómo hacer un agujero con esta broca en el modo martillo. Velocidad lenta, vamos a pasar a la velocidad rápida. Y verán que entró sin ningún problema. Ahora, luego que hacemos estos hoyos, es muy bueno, si es que tienen un compresor de aire, tenerlo a mano para sacar el resto de cemento que queda en el agujero. O también otra técnica es usar una bombilla
meterla al agujero, soplar, y de esa manera podemos estar liberando el material. Sí, damos término a este video, pero antes comentarles ciertas cosas que tienen que ver con la seguridad. El taladro eléctrico yo considero que es una de las máquinas que representa menos riesgo, pero de todas formas les voy a mencionar algunas cosas que les pueden pasar, que son bastante peligrosas. Una es el pelo largo, ya que si el pelo se nos engancha en el mandril mientras estamos trabajando, con la fuerza que tienen estos taladros, les aseguro que el mechón se les va a salir de raíz de la cabeza. Así que mucho ojo con eso. El pelo bien tomado o con un gorro para contener, digamos, la cabellera para que no se nos enrede en el taladro. La segunda cosa que puede pasar también con estos taladros, que yo considero peligrosa, es que las brocas se quiebren o se partan mientras estamos trabajando. Sobre todo las brocas delgadas. Y en ese caso es probable que salten pedazos de metal hacia nosotros y hacia nuestros ojos. Así que si están usando este taladro, yo les recomiendo que usen protección en los ojos. A mí cuando me han visto los videos por lo general no uso, pero no es lo que se recomienda. Así que cada uno se hace responsable de su propia salud. Bueno, y con esas palabras me despido. Bueno, para finalizar el video daré una conclusión sobre este tema. El estudio de los taladros de los procesos del taladrado y roscado es fundamental en la ingeniería industrial y la manufactura, ya que representan operaciones claves en la creación de componentes mecánicos de alta precisión. Comprender las partes, funcionamientos, tipos y las medidas de seguridad asociadas a los taladros, así como los métodos y herramientas utilizados en el roscado. Estas permiten optimizar la calidad y eficiencia de los productos fabricados. Además, el análisis de ajustes y tolerancia garantiza un mejor rendimiento en los ensamblajes, lo que evidencia la relevancia de estos conocimientos para el desarrollo de procesos industriales competitivos.